Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Sebastián Ibarra Cortés y sean bienvenidos a este video donde voy a exponer la primera parte del informe final del tercer periodo del pensamiento tecnológico, ¿ok? Eso significa que voy a explicar, o sea, la actividad de la sección compruebo. Esto significa que voy a explicar las diferencias entre un circuito en serie, un circuito en paralelo y un circuito mixto. Y también voy a explicar cómo se relaciona esto con el brillo de los LEDs, las fórmulas y todo eso, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar con el circuito en serie. Como podemos ver en la imagen, el generador genera 9 voltios, como más se puede decir, produce 9 voltios, suministra 9 voltios, la pila, la batería, como lo quieran llamar, es de 9 voltios, ¿ok? También tenemos el LED cuyo ánodo está conectado directamente a la parte positiva de la batería y cuyo cátodo está conectado directamente a la primera resistencia que va en serie con las dos otras resistencias que van conectadas a la parte negativa de la batería. Por esto se llama circuito en serie, porque las resistencias están conectadas en serie, ¿vale? Muy bien, ya tenemos el voltaje que es de 9, obviamente. Ahora vamos a sacar la resistencia total. Como este es un circuito en serie, entonces la resistencia total se hace con la suma simple, ¿vale? Se saca con la suma simple. Muy bien. La resistencia 1 es de 105 ohmios. La resistencia 2 es de 110 y la resistencia 3 es de 190. Todo esto, la suma de todo esto nos da como resultado 405. O sea que la resistencia total de este circuito en serie es de 405 ohmios. Muy bien, ya tenemos el voltaje, ya tenemos la resistencia total de este circuito en serie. Ahora vamos a sacar la intensidad de la corriente. Recordemos que según la ley de Ohm, para sacar la intensidad de la corriente, se necesita dividir el voltaje entre la resistencia total. Entonces, estoy utilizando la calculadora de mi celular, disculpen, ya que yo no soy bueno por el cálculo rápido, así sea simple. Entonces, dividimos 9 entre 405, que nos da como resultado 0.022. O sea que la intensidad de corriente en este circuito es de 0.22 amperios, 0.022 amperios, o sea, 22 miliamperios, algo así, ¿no? Bueno, ya tenemos el voltaje, ya tenemos la resistencia total, ya tenemos la intensidad de la corriente. Ahora vamos a sacar la potencia. Recordemos que según la ley de Ohm, para sacar la potencia hay que multiplicar el voltaje por la intensidad de la corriente. El voltaje es 9 multiplicado por 0.022, que es la intensidad de corriente, nos da como resultado 0.198. O sea que la potencia en este circuito en serie es de 0.198. Muy bien, ya tenemos el voltaje que es de 9, ya tenemos la resistencia total que es de 405, y ya tenemos la intensidad de corriente que es de 0.022, ya tenemos los watts, o sea, la potencia que es de 0.198, o sea, 19 miliwatts, algo así. Bueno, lo siguiente que seguiría sería prender el LED, ¿no? Pero antes de prender el LED, vamos a irnos al circuito en paralelo. Y es que yo en cada circuito, disculpen aquí, 202 y 202. Bueno, ay, no, perdón, este es el... Ay, santo Dios, la embarré. Perdón, disculpen otra vez. Aquí colocamos 470. Disculpen, por favor. Perdón, no, no. 310. Disculpen, por favor, por esta partecita que pensé que este era el circuito en paralelo. Perdón, se me confundió la visión. Y 320. Ok, listo, ahora sí. Vamos al circuito en paralelo. Bueno, recordemos que la resistencia total en nuestro circuito en serie es de 405. ¿No es verdad? Muy bien, aquí sí tengo que corregir. Disculpen. Aquí 202, ¿sí? Aquí 202. Bueno, las dos resistencias de este circuito en paralelo tienen 202 ohmios. Si sumamos los 202 ohmios nos daría 404 ohmios de resistencia en total, que sería técnicamente lo mismo que el circuito en serie.
Entonces, se supone que el LED debería prender igual, ¿no es verdad? Pues bueno, vamos a prender primero el LED del circuito en serie. Muy bien, podemos ver que el brillo del LED es muy estable, la resistencia no es ni muy débil ni muy fuerte, este brillo está perfecto. Ahora vamos a ver con nuestro circuito en paralelo. Bueno, ahí podemos ver ese signo de alteración, le digo yo, al lado del brillo del LED, que significa que hace falta más resistencia. Pero ustedes dirán, ¿cómo? Si tienen técnicamente, si este circuito tiene técnicamente la misma resistencia que el anterior. Pues resulta que aquí hay un pequeño error, ya que recordemos que en el circuito en paralelo, en los circuitos en paralelo, la suma de las resistencias no se hace comúnmente, sino que se hace con la suma de recíprocos, ¿ok? Por lo que vamos a ver cuál sería la verdadera resistencia total de este circuito en paralelo. Para eso tenemos que sumar los inversos multiplicativos, lo que se llaman recíprocos, ¿vale? Muy bien. Vamos a dividir en primer lugar, disculpen, estoy utilizando mi calculadora, 1 entre 202, que nos da como resultado 0.0049. Y como la otra resistencia también es de 202, entonces vamos a sumar 0.0049 más 0.0049, que nos da como resultado 0.0098, ¿vale? ¿Qué sigue? Dividir el número 1 entre 0.0098. Listo. Que nos da como resultado 102. O sea que la resistencia total de este circuito en paralelo es de 102 ohmios. O sea, pero muy inferior a la resistencia total del circuito en serie. Entonces ahora vamos a aumentar esas resistencias para que ahora ya no haga falta más resistencia, ¿vale? Vamos a colocar aquí de 468. Por cierto, esta es como la quinta vez que he estado grabando este video por algunos errores que ha habido con mi computador. Por eso es que ven que ya las resistencias estaban alteradas al principio. Y aquí le vamos a colocar de, no sé, pues güey, 890, creo que sí o no. 90, ¿qué dicen? Y yo creo que está bien, gente. Vamos a ver si funciona. No, gente, resulta que falta aún más resistencia, ¿eh? Falta todavía más resistencia. Entonces aquí, ¿qué dicen? Le vamos a colocar, le vamos a subir el tono, gente. 750. A ver, a ver. Listo, gente. Ahora podemos ver que el brillo del LED en este circuito en paralelo es estable, al igual que como lo es en nuestro circuito en serie. Ahora vamos a ver, con estas modificaciones que le hicimos a las resistencias, cuál sería la resistencia total de este circuito en paralelo. Muy bien, vamos a aplicar lo que es la suma de recíprocos. Se divide el número 1 entre 750. ¿Qué nos da como resultado? 0.003 aquí. Le tomo una captura de pantalla. Ahora sí. Muy bien. Ahora dividimos 1 igualmente entre 890. 890. ¿Qué nos da como resultado? 0.0011. 0.0011 más, si me acordé, 0.0013. Nos da como resultado 0.0024. Ahora, vamos a dividir el número 1, claro que sí, entre 0.0024, que nos da como resultado 416, lo que significa que la resistencia total, que la nueva resistencia total en este circuito en paralelo es de 416 ohmios, o sea, tan solo 11 ohmios superior a la resistencia total de nuestro circuito en serie. Es por eso que los brillos de los LEDs en los dos circuitos son estables, ¿ok? Muy bien. Ahora sí, ya logramos que el LED brille establemente en nuestro circuito en paralelo. Ya tenemos la resistencia total y el voltaje, obviamente. Entonces, ahora vamos a sacar la intensidad de la corriente. Recordemos que según la ley de Ohm, para sacar la intensidad de la corriente, hay que dividir el voltaje entre la resistencia total. O sea, tenemos que dividir 9 entre 416. 9 entre 416. Que nos da como resultado
0.0216. 0.0216. O sea que este circuito en paralelo tiene una intensidad de corriente de 0.0216 amperios. Sería algo así como 21 miliamperios. Creo que sería algo así, ¿no es verdad? Entonces, muy bien. Ya tenemos el voltaje de este circuito en paralelo que es de 9. Ya tenemos la resistencia total que es de 416. Ya tenemos la intensidad de corriente que es de 0.0216. Y ahora vamos a sacar los watts, chicos, lo que es la potencia, ¿vale? Recordemos que según la ley de Ohm, para sacar la potencia hay que multiplicar la intensidad de la corriente por el voltaje. O sea, tenemos que multiplicar 9. Aquí estoy revisando mis capturas de pantalla. Disculpen. 9 por 0.0216. Muy bien. ¿Qué nos da como resultado? 0.1944. O sea que este circuito en paralelo tiene una potencia total de 0.1944. Lo que serían, creo yo, 19 mili o 19 centiwatts o algo así, ¿no es verdad? Muy bien. El punto es que la potencia de este circuito es 0.1944. Muy bien. A nuestro circuito en paralelo ya le sacamos la potencia, que es de 0.1944. Ya le sacamos la intensidad de la corriente, que es de 0.0216. Ya le sacamos también la resistencia total, que es de 416 ohmios. Y pues el voltaje es obvio que son en 9 del voltaje, ¿no es verdad? O sea que ya terminamos con nuestro circuito en paralelo. Y ahora sí, vamos con el último y más difícil de todos, mi gente. Vamos con el circuito mixto. Muy bien. ¿Por qué se llama? ¡Ay! Olvidé la parte más importante. Este circuito se llama circuito en paralelo porque las dos resistencias están en paralelo, ¿vale? Aquí se llama en serie porque las tres resistencias están en serie, o sea, seguidas. Y aquí están en paralelo. Y aquí pues se llama en paralelo porque las dos resistencias están en paralelo, como se dice comúnmente, ¿no? Ahora sí, vamos con el circuito mixto. ¿Por qué se llama circuito mixto? Porque en este circuito hay resistencias en serie y también hay otras dos en paralelo, ¿vale? Por eso se llama circuito mixto. Muy bien, ya tenemos el voltaje que también es de 9 voltios. Ahora, chicos, vamos a sacar la resistencia total de este circuito mixto, mi gente. Muy bien, tenemos la resistencia 1. Muy bien, recordemos que las dos primeras resistencias están en serie, ¿no es verdad? Entonces, las primeras dos se las saca con suma simple. Entonces, eh, tenemos la resistencia 1 que es de 320 escribo aquí, 320, más la resistencia 2 que es de 310, más 310, que nos da como resultado 630. Esta es nuestra resistencia total momentánea, 630. Ahora vamos a sacar la resistencia total de las otras dos resistencias que están en paralelo. Aquí tenemos que volver a aplicar lo que es la suma de los recíprocos, ¿vale? Aquí la resistencia 3, la resistencia 1 en paralelo. Espérame, gente. Bueno, es de 850, o sea, tenemos que dividir 1 entre 850, que nos da como resultado 0.0011, pantallazo. Y la otra es de 790. Entonces tenemos que dividir el 1 entre 790, que nos da como resultado 0.0012. Ok. Entonces, tenemos que sumar 0.0012 más 0.0011, que nos da como resultado 0.0023. Ahora tenemos que dividir el número 1 entre 0.0023, que nos da como resultado 434. Esta sería la resistencia total de las dos resistencias en paralelo. Entonces, ahora tenemos que sumar 434, gente, mis cricks. Tenemos que sumar 434 más 630. Perdón por utilizar la calculadora, ya que la verdad yo no soy nada bueno para el cálculo simple. Entonces, más 630. ¿Qué nos da como resultado? 1064 ohmios. O sea que este circuito mixto tiene una resistencia total de
64 ohmios. A ver, vamos a ver si hace falta resistencia. No, gente. Aquí vemos que el brillo del LED es estable, al igual que nuestro circuito en paralelo y en nuestro circuito en serie. ¿Ok? Entonces, muy bien, gente. Ya tenemos el voltaje. Ya tenemos la resistencia total. Entonces, ahora le vamos a sacar la intensidad de la corriente a nuestro circuito mixto, gente. Recordemos que según la ley de Ohm, para sacar la intensidad de la corriente en un circuito, hay que dividir el voltaje entre la resistencia, mis cricks, ¿no es verdad? Entonces, 9, mis cricks, 9 dividido, 9 dividido entre 1064. Muy bien, ¿qué nos da como resultado? 0.0084. O sea que la intensidad de corriente en este circuito mixto es de 0.0084, lo que serían en 84 miliamperios, creo. Muy bien. El punto es que la intensidad de corriente en este circuito es de 0.0084. Muy bien. Tan solo nos falta ahora la potencia de nuestro circuito en mixto y oficialmente terminamos con este video. Recordemos que según la ley de Ohm, para sacar la potencia en un circuito hay que multiplicar lo que es. Hay que multiplicar lo que es. Para sacar la potencia hay que multiplicar lo que es la intensidad de corriente por el voltaje, ¿ok? Entonces, la intensidad de corriente, recordemos que es de... La intensidad de corriente, recordemos que es de... Se me trabó el celular, gente, disculpen. No, gente, se me trabó la calculadora. Bueno, voy a tener que volver a sacar la intensidad de corriente, discúlpenme otra vez. Entonces, 9 dividido entre 1064, que nos da como resultado 0.0084. Muy bien, pantallazo. Ahora, tan solo nos falta la potencia. Tenemos que multiplicar 0.0084 por el voltaje, que es de 9, que nos da como resultado 0.0756. Esto significa que la potencia en nuestro circuito mixto es de 0.0756, lo que serían 75 miliwatts, creo. Muy bien, esta ha sido la actividad de la sección compruebo, o sea, la primera parte del informe final del tercer periodo del pensamiento tecnológico. Espero que mi explicación les haya gustado. Gracias a todos.